Os vamos a mostrar cómo podemos utilizar Keynote para realizar presentaciones directamente desde el iPad. Podremos seleccionar un tema gráfico general en el cual se va a basar todas las transiciones, todas las diapositivas que vayamos utilizando para crear nuestra Keynote, para conseguir un aspecto único y original. En la primera diapositiva podemos escribir un título simplemente pulsando 2 veces en la caja de texto y escribiendo, por ejemplo, presentación para manejar Keynote. Ya tenemos la primera diapositiva. Para crear la siguiente solo tenemos que pulsar el botón más que tenemos en la parte de abajo. Se nos darán muchas opciones en las que podemos encontrar diferentes plantillas para escoger las que nosotros queremos en razón del tema gráfico que hemos escogido para comenzar. Nosotros escogemos esta porque tiene muchas imágenes, así os mostramos cómo podemos utilizar las fotografías de nuestro iPad para crear diferentes diapositivas con nuestras fotos. Podemos ir seleccionando, podemos ir incluso modificando la imagen en el propio cuadrado a modo de máscara y pudiendo seleccionar todas las fotos que tenemos guardadas en nuestro carrete del iPhone, pudiendo modificar, por supuesto, toda la estructura de la diapositiva, poniendo las fotos como y donde queremos. Podemos seguir añadiendo más diapositivas y como veis en cualquier momento podemos ir pulsando en cada una de ellas para gestionarlas. Añadimos una nueva y ahora seguimos añadiendo texto. Escribimos presentaciones, como veis de una manera muy simple y muy sencilla. Aquí tenemos incluso una diapositiva en la que se nos va creando una especie de listado. Podemos ir escribiendo listas y también, como hemos visto, podemos ir añadiendo diferentes elementos que en la plantilla no están incluidos, como por ejemplo algunas imágenes u otros elementos. Una vez que ya tenemos los textos, vamos a añadir una imagen. Nos vamos a la parte de arriba y como veis en el más, podemos añadir incluso gráficos, incluso tablas, podemos seleccionar el propio diseño de cada uno de los elementos. Y también, por supuesto, podemos escoger fotos. Podemos seleccionar de nuestros carretes, de nuestras fotos en streaming, etc. Y lo vamos a incluir en esta diapositiva, tan solo seleccionando la que queremos, la tocamos y como veis la vamos a hacer un poquito más pequeña, de una manera muy sencilla y tan solo arrastrando con el dedo. En herramientas vamos a tener diferentes opciones. La más interesante tal vez, las transiciones. Estas transiciones se van a incorporar entre diapositivas para hacer pase original y único, que hará nuestra presentación mucho más vistosa. Tan solo tenemos que seleccionar la diapositiva en la que vamos a introducir la transición, seleccionamos pulsando el más y la previsualizamos. Podemos incluso variar sus características y sus opciones como la duración, etc. Todo ello lo haremos desde este menú. Podemos ir incluyendo diferentes transiciones tal cual vayamos viendo para ir componiendo todo lo que es nuestra presentación en Keynote. Una vez que ya la tengamos terminada, podemos compartirla, bien en iCloud, en nuestro espacio en la nube, o también enviar una copia o abrirla en otra aplicación de nuestro iPad. Nosotros lo vamos a enviar por correo electrónico y como vemos nos va a dar 3 opciones, en formato Keynote, en formato PDF o en formato PowerPoint, que es perfectamente compatible. Keynote lo va a exportar y nos lo mandará en el formato escogido. Algo que tiene muy bueno Keynote es que a la hora de reproducir nuestra presentación, ya sea en el iPad, en un monitor o en un proyector o en un ordenador a través de AirPlay, podemos utilizar el iPad como mando remoto. Para ello nos iremos al ordenador en donde vayamos a reproducir esta Keynote, iremos a preferencias de Keynote en Mac, activaremos la sección de mandos a distancia y enlazaremos con nuestro iPad, en este caso confirmando este código. Ahora, una vez que ya lo tenemos, siempre dentro de la misma red Wi-Fi, podremos utilizar nuestro iPad como mando a distancia. Nos vamos a ir, por lo tanto, a presentaciones. Pulsamos a la sección de mando a distancia y, como hemos visto, desde el iPad va a buscar nuestro Mac. En breves instantes ya lo tendremos todo vinculado. Y ahora, desde el iPad, podremos pasar las diapositivas, ver las notas que hayamos creado e incluso introducir diferentes modificaciones. Como veis, pulsando al botón, ahora podemos hacer diferentes anotaciones en vivo mientras está corriendo la presentación en la propia diapositiva que hayamos creado, para, por ejemplo, hacer anotaciones que queramos que nuestra audiencia pueda ver. Y todo ello desde nuestro iPad.
También vamos a ver en este cuadrado blanco que está debajo de la transición diferentes notas que hayamos podido escribir para, por ejemplo, ir comentando diferentes aspectos de la diapositiva en cuestión y así ayudarnos a que nuestra Keynote sea mucho más interactiva y mucho más sencilla de explicar a nuestra audiencia. Keynote es una fantástica herramienta para crear presentaciones directamente en nuestro iPad. If you have transitions coming in, you need to make sure the transition from slide to slide, you need to make sure it's on automatically. But not only that, the next icon, if you have objects coming in, which is similar to custom animation in PowerPoint, you need to go to the More options and make sure that if you have an image on here, you need to make sure this is automatically set on automatically. Otherwise, the loop won't work. It's going to still wait for a click. So then, now when you hit play, that comes in automatically. The words come in automatically. The next slide comes in, and see, it loops by itself. In OpenOffice, Impress, which is the presentation software, if you want to loop a slideshow to go over and over and over, you go to the side task pane and you click Slide Transitions. You make sure it's set to automatically after so many seconds and apply to all slides. Then what you need to do is go to Slideshow, which is up at the top on the menu bar, which you cannot see. Go to Slideshow Settings and set this to all. Soup to nuts, you have to worry about what version of the kernel you're running. That's a huge bar. We're not actually leveraging specialized expertise here. So one of the things that ways to think about this operation specialization is cloud, public infrastructure cloud. I'm a huge fan. When I was at Google, I started Google Compute Engine. One way, and we call it infrastructure as a service, but I think a better name might be hardware ops as a service. Essentially, we're taking the guys that are rack and stacking servers, doing capacity planning, all that hard stuff, and we're putting it behind an API. And that's a natural thing to do because that interface is at the hardware-software interface. It's relatively straightforward for us to think about that. But we kind of stalled there for a while because we essentially had very chunky tools for dealing with all the stuff that was going on inside the VM. Now, there's a couple of organizations that have done a great job of using the cloud to its fullest, but most folks still continue to treat computers as things that need to be managed like physical hardware. So the first step here in terms of specializing operations is OS operations. There's a specialized team within Google that maintains the image that runs on all of Google's production machines, and we're starting to see that same idea mirror itself outside of Google. Things like CoreOS, or Snappy, or VMware Photon, or Project Atomic. All of these things actually concentrate on the function of getting the machine up and running so that all that gunk, that primordial brain, that sort of lizard brain of the machine, dealing with that stuff. Most traditional OS distributions actually have a whole other thing that they do, which is package management. But we're starting to break those things out. So now we can look at the OS as getting to the point where you have a kernel up and running